Chipi Chipi. Nací en una casita hecha de adobes en medio del campo, rodeada de árboles que brindaban aire puro. Sus frondosas ramas invitaban a quedarse bajo su sombra. Los diferentes tonos del verde se mezclaban con el suave soplido del viento. Más allá de los árboles estaban los campos de cultivo donde se podían encontrar calabacitas tiernas, deliciosos elotes, y en los huertos los tersos y jugosos duraznos, peras y manzanas. Y ahí, en ese paraíso, nací. Una mañana desperté y seguramente habían pasado ya algunos años de mi nacimiento. Creo que como 5. Y desde entonces mis recuerdos están presentes, como el de esa mañana cuando por primera vez caminé por el sembradío de maíz. Nadie me acompañaba y la sensación de estar rodeado de aquel mundo verde me llenaba de emoción. Al parecer, nadie podía verme y cada vez me alejaba más y más. Estaba explorando por primera vez un mundo que estaba más allá de los límites del patio de la casita de adobe. Caminé por mucho tiempo y de pronto un ruido que jamás había escuchado llamó mi atención. Confieso que sentí un poco de temor, pero seguí caminando hacia aquel sonido que se escuchaba. Con impaciencia aparté las últimas matas de maíz que me impedían ver mi gran descubrimiento. La sorpresa me dejó boquiabierto mientras una exclamación brotaba desde mi garganta. ¡Ah! Una hermosa caída de agua cristalina formaba una pequeña cascada, la cual provocaba aquel sonido. Mi asombro fue mayor cuando descubrí cientos de mariposas posadas sobre la arena en uno de los extremos de la represa que se formaba con la caída del agua. Todas eran hermosas e irradiaban un brillo que crecía cuando movían sus alas. Parecía como una convención mariposiana o algo así. De pronto el sonido del agua fue diferente y del centro de la cascada algo se empezó a mover. Luces de colores empezaron a mezclarse con la claridad del agua. Debo confesar que sentí temor y salí corriendo de regreso a mi casa. Al llegar, mi mamá ya estaba buscándome. Recuerdo que me llamó la atención por atreverme a llegar hasta el río que bajaba de las montañas de la sierra. Aquella noche, mientras mi mamá me acostaba, le platiqué de las muchas mariposas que había visto, de sus múltiples colores, del extraño sonido que se escuchó y de las luces que se vieron mientras algo se veía en la cascada. Mamá guardó silencio mientras le platicaba la aventura, mi primera aventura, que me llevaría a descubrir un mundo fascinante. Al día siguiente esperé a que se descuidara mi mamá y volví a caminar por el sembradío, solo que esta vez la prisa por llegar hasta mi cascada hizo que el camino me pareciera más largo que el día anterior. Ahí estaban, reposando sobre la húmeda arena, cientos de mariposas. Me acerqué lentamente tratando de no hacer ruido para que no se espantaran. Estaban quietas y al llegar a ellas creí que inmediatamente volarían. Era como si me estuvieran esperando. Solo levantaban las alas dándome la bienvenida. El ruido del agua que caía de mi cascada nuevamente llamó mi atención, y mientras me arrodillaba para acariciar a las hermosas mariposas, mis ojos descubrieron aquellas luces que el día anterior había visto. Todo estaba tranquilo. El viento apenas si se sentía como una caricia sobre mi rostro, cuando de pronto, en medio de la cascada, de mi cascada, una hermosa mujer empezó a salir. Era como si el agua le formara una cortina y le abría el paso suavemente. Sus cabellos largos y negros
le daban a su rostro blanco y brillante como la luna un aspecto mágico. Su belleza me recordaba los cuentos que mi abuela y mi mamá me habían contado, solo que ella era más hermosa. Sus ojos, de un color parecido al de la miel de las abejas que todos los días visitaban el jardín de mi casita, tenían una mirada dulce y tierna. Los destellos que sus ropas despedían solo se podían comparar con las lucecitas de las estrellas que por las noches había visto. Extendió sus manos invitándome a entrar al agua. No me sorprendí cuando me di cuenta que las mariposas empezaron a volar a mi alrededor y creando un halo mágico que me permitía volar junto con ellas, llegué hasta donde la bella mujer estaba. Suavemente las mariposas me permitieron sentarme en una gran roca que estaba al centro de la represa. El agua parecía que dormía. Por lo quieta que estaba me recordaba un espejo por el cual se reflejaban el azul del cielo y las nubes que pasaban rápidamente para no interrumpir aquella tranquilidad. Ella me habló con una voz hermosa. Cuando me dijo su nombre recordé al hada del cuento de la lluvia que mi abuela me había contado. No lo podía creer. Era la misma, Uki. Me pellizqué para ver si no estaba soñando, y todo era real. Era ella. El grito de mi madre llamándome obligó a Uki a desaparecer por entre la cortina de agua de la cascada que se cerró ocultándola. Las mariposas trataron de llevarme a la orilla, pero ya era demasiado tarde. Mi mamá estaba llegando por el sembradío y con un grito de angustia me pidió que me quedara sobre la roca, que no me moviera. Entró al agua y al llegar hasta mí me di cuenta de lo profundo del río. A ella el agua la cubría casi hasta los hombros. Nuevamente mi mamá guardó silencio cuando le conté que habían sido las mariposas y Uki quienes me habían llevado hasta la gran roca de mi cascada. Aquella noche mis abuelos nos visitaron y al contarles lo que sucedió, la abuela dijo a mis padres en tono serio: «Ya les había contado que a mí me pasó igual cuando era niña, solo que nadie me creyó y terminé por contarles a mis hijos que todo era un cuento que me había inventado». La abuela me llevó a mi cama diciéndome que la próxima vez que fuera a la cascada me fijara bien en las mariposas, que ellas tenían algo importante que decirme junto con Uki, que era la reina de todas ellas. Por aquellos días no me dejaron salir de mi casa. Mis permisos llegaban hasta la orilla del patio. Sucedió que mientras jugaba junto a la entrada del sembradío, apareció una de las mariposas más hermosas que recuerdo haber visto. Suavemente se posó sobre una gran hoja de maíz. Me acerqué y recordando las palabras de mi abuela la observé con mucho cuidado. Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que se trataba de una pequeña hada. Sus alas eran de color naranja, se mezclaban con un amarillo intenso que la hacía verse más hermosa. No sabía qué hacer, solo me quedé mirándola por un buen rato, hasta que Nolí, que es como se llama mi amiga hada, movió sus alas y sonriendo me dijo: «No temas, soy hada mensajera. Debes saber que la reina Uki necesita decirte algo importante y es necesario que vayas hasta la cascada para decírtelo». Uki me esperaba y yo no podía desobedecer a mis papás, pero sabía que aquello era importante, por lo que decidí llegar hasta mi lugar favorito. Nuevamente las mariposas me llevaron hasta la gran roca. Fue en ese momento que me di cuenta que, al igual que Nolí, eran hadas al servicio de Uki. Hace años conocí a una niña y le pedí que le hablara a la gente de mí, de la reina Uki, de las cosas que hago, y así lo hizo.
Las personas supieron de mí por medio de sus cuentos, los mismos que te ha contado tu abuelita por las noches. Ella te manda sus bendiciones para que nada malo te pase. Ahora a ti te quiero decir algo muy importante que debes hacer cuando seas una persona adulta. Mientras Uki hablaba, todo a su alrededor se quedaba quieto, como tratando de no interrumpir aquel mensaje que estaba a punto de decirme. La reina Uki dijo en tono serio: «Debes, al igual que tu abuela, hablar de mí a todas las personas para que no me olviden, pero sobre todo para que me ayuden a cuidar la esencia de la vida, el agua. Sí, el agua, la que le da vida a esta tierra, donde todos los seres habitamos. Mientras haya gente como tú que lleve mi mensaje, la tierra y sus habitantes no sufrirán de sed, ni de hambre, porque es con el agua de los ríos, de las lluvias y mares que podré ayudar a que las plantas crezcan y den sus frutos para que los demás seres puedan alimentarse y puedan beberla para saciar su sed. Debes decir a todos los humanos lo importante que es mantener los ríos limpios, libres de contaminación para evitar que los lagos y los mares terminen por morirse lentamente, y junto con ellos los peces y todos los seres que necesitamos del agua limpia. Diles que al morir un río, desaparecen junto con él los peces, las aves, las plantas, y las lluvias serán cada vez menos. Pero también al contaminar el agua, las nubes que se forman de esta agua contaminada provocarán lluvias que a los seres vivos nos hacen daño. Es por ello que debes trabajar mucho para que estas cosas no lleguen a pasar». Después de escucharla con mucha atención, la reina Uki desapareció entre la cortina de agua. Pero antes de hacerlo me dijo que un día volvería a verla para recordarme que mi trabajo no debe terminar, que debo contarles quién es ella. Han pasado ya muchos años y la historia de mi abuela sobre la reina Uki se ha llenado de seres maravillosos como mi amiga Nolí, a quien volví a ver hace poco tiempo. Sigue igual de hermosa. Hoy vivo en una ciudad donde la gente adulta corre de un lado para otro y olvida platicar con sus hijos de la tarea que tenemos con nuestro mundo, la de cuidarlo. Mi cascada desapareció gracias al progreso, que llegó al lugar donde nací. Trabajaron minas de metales, en las cuales perforaron túneles, provocando con ello que el agua que corría por el río poco a poco se fuera filtrando hasta que desapareció bajo la tierra. Nolí puede llegar a cualquier lugar del mundo. Con solo convertirse en una gota de agua, viaja con las nubes por el cielo, y cuando desea bajar a los ríos se suelta de las nubes. Al verla caer, las demás gotitas deciden acompañarla y juntas forman una hermosa lluvia que llega hasta la tierra, quien la recibe regalándoles un perfume con un mágico olor a tierra mojada. Cada una de las gotitas alimentará a las plantas que viven en la tierra. Luego Nolí vuela hasta un río o lago y le comunica a Uki su trabajo. Cierto día, y gracias a la ayuda de mis amigas, me convertí en una gota de lluvia y viajé en una nube por muchos lugares. Desde el cielo podía ver que donde corría un río o existía un lago, las plantas crecen y llenan de vida a toda la región. Pero también descubrí que en los lugares llamados ciudad, los ríos desaparecen sus aguas limpias y cristalinas, y al salir de la ciudad, el río ha cambiado de aspecto. Sus aguas ya no reflejan el color del cielo, porque la gente ha arrojado basura y desechos que lo transforman
en un río de aguas negras y pestilentes. Me di cuenta cómo mis amigas hadas han trabajado haciendo grandes esfuerzos por limpiar aquellas aguas. Desde las nubes pude ver tantas cosas hermosas, pero también otras que me llenan de vergüenza, como las descargas de las aguas contaminadas que hacen morir a la mayoría de los peces y aves que viven y beben de esa agua envenenada de los ríos que están muriendo. Conocí a una nube que se formó con el vapor del agua de uno de esos ríos contaminados. Ella sabía que debía regar los campos y refrescar con su lluvia alguna ciudad, pero también sabía que al hacerlo provocaría mucho daño, ya que sus gotitas habían nacido de un río contaminado. Las hadas, al ver esta situación, se convierten en gotitas de lluvia y ayudan a sanar a las gotas enfermas de contaminación. Al hacerlo, la nube cambia de color y busca lugares para que sus hijas gotitas bajen en forma de lluvia limpia y ayuden a la tierra en sus diferentes labores. En uno de esos viajes que acompañé a Nolí y a mis amigas, descubrimos un lugar donde vivía un niño al que sus papás habían platicado de algo que llamaban nieve. Le hablaban de lo blanco que era, de cómo se podía jugar con ella, lanzando bolas, haciendo figuras de ángeles al acostarse sobre la nieve y moviendo los brazos se consigue la figura. El niño deseaba con todo su corazón conocer la nieve, pero al parecer no sería posible, porque decían sus papás que hacía muchos años ella no había regresado. Cuando escuchamos el deseo de aquel niño, las hadas con las que viajaba decidieron concederle su petición. Llamaron a través del viento a la reina Zulala, que es nada menos que la soberana de las nieves de todo el mundo, para que convirtiera a cada una de las gotitas de agua en un copo de nieve. De igual forma pidieron a otras nubes que les ayudaran y en poco tiempo estaban preparadas. Hasta ese momento solo se había permitido observar, pero al ver todo el alboroto de las gotitas, ahora transformadas en blancos copos de nieve, preparándose para saltar por el aire, pedí a Nolí que me convirtiera en un copo de nieve más y que, de ser posible, ser yo quien se lanzara primero hacia donde estaba el niño. Todo estaba listo. Mi corazón se llenó de emoción y a la cuenta de 3, allá voy. Un grito salió de mi garganta de copo de nieve y al voltear hacia la nube, miré como millones de copos me seguían. El niño estaba sentado mirando hacia el cielo donde las nubes se habían juntado, cuando lentamente caí sobre su nariz. Sentí la tibieza de su piel y cómo su corazón empezaba a latir cada vez más fuerte al ver y sentir cientos y miles de copos de nieve caer del cielo. Corría gritando de un lado a otro, mientras el paisaje se cubría con un manto blanco. ¡Ah! Valió la pena. La tarde en que mi abuela me contó aquella historia, quise también un día vivir una aventura así. La reina Uki junto con Olí me concedieron el deseo y viví muchas aventuras, como esta que acabas de leer o como la que pasé junto con mi abuela aquella tarde, cuando se acercaba una nube que estaba muy enojada y convirtió a sus hijas gotitas en bolas de granizo con las que quería castigar a los humanos por no cuidar el agua. Subimos en forma de gotas a la nube y gracias a la ayuda que nos dio Nolí, pudimos convencer a aquella nube de no lastimar a nadie y finalmente dejó caer una suave lluvia que sirvió para refrescar las rosas que vivían en el jardín de la abuela. Por un momento, los pétalos de una perfumada rosa atrapó a la abuela mientras que yo, tratando de rescatarla, rodé hasta ella logrando liberarla de aquella cariñosa rosa.
Los abuelos son como las hadas, hermosos y llenos de sabiduría. En sus relatos podemos encontrar las experiencias que los años les han dado. Sus historias, cuando son contadas por ellos mismos, nos llevan a imaginar mundos maravillosos donde las hadas y los seres fantásticos trabajan en armonía para ayudar a los humanos y la salud de nuestro planeta, como la historia de la hada de la lluvia, que mi adorada abuela me contó un día, y que seguramente desde cualquier lugar donde esté sonreirá al ver que sigo contándola a los niños y a los adultos que aún creen en la magia de un mundo mejor.